Durante el gobierno de Saddam Hussein en Irak, preparó a sus hijos como herederos del régimen. Sus dos hijos, Qusay y Uday, fueron impulsados a ser el sucesor del dictador, ambos mostrando la crueldad y violencia típicas del régimen. En el video de hoy veremos los crímenes de los dos hermanos y el brutal final que encontraron durante la guerra de Irak. Uday era el hijo mayor y probablemente estaba destinado a ser el heredero de Saddam. Nació el 18 de junio de 1966, mientras Saddam estaba en prisión por un intento de asesinato. Desde niño asistió a las ejecuciones de los enemigos de su padre. En la escuela, uno de sus maestros lo describió como un niño alegre. También dijeron que no se concentraba muy bien y que era un estudiante promedio. Intentó estudiar física nuclear en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, pero en cambio estudió en la Universidad de Bagdad. Es poco probable que hiciera su propio trabajo, pero sí obtuvo calificaciones en ingeniería y ciencias políticas. Su primer sabor de poder llegó cuando fue nombrado presidente del Comité Olímpico Iraquí y de la Asociación de Fútbol cuando tenía solo 21 años. Ya había creado su propio club de fútbol, utilizando la violencia para obligar a los mejores jugadores de Irak a firmar por su equipo, el Al-Rashid Sports Club. Los jugadores eran obligados a afeitarse la cabeza como forma de humillación pública y enfrentaban golpizas regulares de los guardias de Uday. Cuando el equipo nacional de Irak no logró clasificar para la Copa del Mundo, Uday castigó a los jugadores haciéndolos practicar con una pelota de concreto. Incluso los periodistas que informaban negativamente sobre el equipo sufrían una violencia horrorosa. Su castigo favorito era azotar los pies. Aprendió de la era medieval falaka, donde los pies de la víctima serían atados en una barra con abrazaderas que rodean los tobillos. Con los pies de la víctima en el aire, Uday azotaría las plantas desnudas con un palo. Este castigo se utilizaba no solo contra los atletas, sino contra cualquier miembro de su personal que no cumpliera con sus expectativas. Llegó al punto en que los atletas fingirían lesiones para evitar jugar para Irak, conscientes de que enfrentarían tortura por fracaso. Pero lamentablemente, esto no bastó para evitar el castigo. Siraj Hadar, un jugador de fútbol iraquí, fue secuestrado de su cama y llevado a la sede del Comité Olímpico cuando insistió en que estaba demasiado enfermo para jugar. Fue encarcelado, donde le azotaron los pies con cables eléctricos decenas de veces al día durante 3 días y apenas le alimentaron. Luego fue llevado a un palacio presidencial donde soportó aún más tortura. Fue arrastrado por el concreto hasta que su espalda quedó destrozada, antes de ser obligado a rodar en la arena e infectar las heridas abiertas. Y finalmente, fue obligado a subir una escalera y saltar a un tanque de aguas residuales crudas. En el primer piso de la sede del Comité Olímpico Iraquí, Uday mantenía una prisión para aquellos atletas que no cumplían con sus expectativas. En la sede había una cámara de tortura, como las de los castillos medievales, utilizada para castigar a los atletas. Contenía una doncella de hierro, un potro y un marco de cama electrificado. Aquellos que fallaban eran golpeados con barras de hierro, arrastrados por el pavimento hasta que sus espaldas estaban sangrientas, o Uday los orinaba. Uday cayó en desgracia ante Saddam cuando asesinó al guardaespaldas y mayordomo de su padre, un hombre llamado Kamel Hanogehio. Esto pasó en una fiesta en octubre de 1988. Según informes, Uday apaleó hasta la muerte al mayordomo para horror de los demás invitados. Luego fue brevemente encarcelado, siguiendo las órdenes de su padre, quien estaba indignado por el incidente. En 1995, Uday estableció el Fedayeen Saddam. Este era un grupo paramilitar que informaba directamente al presidente. Su objetivo era aplastar cualquier amenaza interna al régimen, compuesto por voluntarios leales. Los grupos vestían de negro, con cascos modelados como Darth Vader de Star Wars. Su estado de ánimo cambiaba de ser el alma de la fiesta a episodios de violencia extrema. Los informes de su violencia casi parecen malvadamente caricaturescos, algunos más allá de la comprensión. Según informes,
visitó a los prisioneros chiitas poco después de la Primera Guerra del Golfo, y aquí Uday usó un taladro eléctrico para perforar el cráneo del prisionero como una forma retorcida de ejecución. En otra ocasión, Uday se enteró de que un amigo tenía conocimiento de alguna información potencialmente comprometedora. Temeroso de que el amigo estuviera a punto de abandonar Irak, Uday tendió una emboscada al hombre en su fiesta de cumpleaños número 37, lo encarceló y le cortó la lengua para asegurar su silencio. Rutinariamente investigaba métodos de tortura medievales para mejorar su repertorio de castigos retorcidos. Desde antorchas de soldador encendidas contra las caras de los prisioneros hasta encerrar a personas vivas en ataúdes, Uday participaba en una amplia gama de torturas, aparentemente para su propio placer retorcido. Pero quizás los crímenes más perturbadores de Uday fueron su trato hacia las mujeres y las niñas. Se proyectaba a sí mismo viviendo un estilo de vida de playboy, con mansiones, autos deportivos y siempre rodeado de mujeres hermosas. Tenía habitaciones en su mansión dedicadas a albergar harenes de mujeres y copiosas cantidades de material para adultos. En un evento, Uday pidió bailar con la esposa de un oficial de Arachiyami, lo cual ella declinó cortésmente. Como resultado de su rechazo, el oficial fue golpeado hasta la muerte por este desaire. Pero más a menudo que no, estas mujeres eran obligadas a estar en su compañía. Uday secuestraba, drogaba, torturaba, mutilaba, agredía y asesinaba a mujeres y niñas de su elección. Incluso hay historias espeluznantes de Uday agrediendo a una mujer en su noche de bodas y secuestrando a una chica de secundaria. Un ejemplo en el año 2003 fue el secuestro de una novia de 18 años aún en su vestido de boda. Uday hizo que sus guardias le arrancaran el vestido a la mujer y la encerraran en su mansión. Una de sus víctimas incluso se quitó la vida después de un asalto en su luna de miel. No podía vivir con el dolor infligido por Uday. Las mujeres se escondían en los baños para evitar ser vistas por Uday. Uday incluso llegaba a quemar a sus víctimas con una herradura para dejarles un sombrío recordatorio de su crimen. En diciembre de 1996 se intentó asesinar a Uday. Recibió varios disparos mientras conducía uno de sus numerosos autos deportivos. Las balas quedaron incrustadas en su columna vertebral y removibles. Inicialmente se pensó que estaba paralizado, aunque pronto se recuperó y pudo caminar con una cojera. El otro hijo de Saddam, que fue más joven llamado, se cree que Qusay nació en 1967. Era mucho menos visible que su hermano mayor, sin embargo, se le dio responsabilidad desde temprano. En 1988, Saddam lo hizo subdirector de Alam al-Qas. Esta era la agencia de seguridad más poderosa en Irak. Era responsable de la protección del presidente y responsable de su seguridad personal. Tenía la autoridad para llevar a cabo secuestros, intimidación e incluso asesinatos. Para 1992, Qusay se convirtió en el director de la organización, posición que ocupó durante 5 años. En 1991 ocurrieron los levantamientos iraquíes. Los kurdos y los árabes chiíes lanzaron un levantamiento contra el régimen de Saddam. Después de estos levantamientos, se cree que Qusay orquestó la destrucción de gran parte de los pantanos de Irak. Esta área era hogar de cientos de miles de árabes chiíes y había sido utilizada durante mucho tiempo como un refugio seguro para los enemigos del Estado. Además de la devastación ecológica, miles de personas fueron desplazadas, ya que su forma de vida fue totalmente destruida. Qusay solo continuó consolidando su poder y pudo desplegar estas cualidades aún más en 1966, cuando fue nombrado presidente del Consejo de Seguridad Nacional de Irak. Esto le dio control total sobre 5 agencias de seguridad e inteligencia en Irak. Qusay-Now tenía supervisión sobre todas las ramas del Estado iraquí. Tenía acceso sin restricciones a las transacciones financieras de la élite iraquí, incluyendo información sobre su hermano y otros posibles rivales. Durante la guerra de Irak, los hijos de Saddam, Qusay y Uday,
estaban entre los más buscados por las fuerzas invasoras. Los soldados que fueron desplegados en Irak recibieron un mazo de cartas y en estas cartas estaban algunas de las personas más buscadas en Irak. Uday estaba listado como el as de corazones y Qusay como el as de tréboles. Cuando tuvo lugar la invasión de Irak, Uday y Qusay intentaron huir a Siria, pero fueron rechazados. En cambio, los dos hermanos y el hijo de 14 años de Qusay buscaron refugio en una mansión en la ciudad de Mosul. Una recompensa de 15 millones por información sobre la ubicación condujo a una pista. El 22 de julio de 2003, las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron en la propiedad mientras los soldados de la División Aerotransportada 101ª sitiaban. Al entrar a la propiedad, las fuerzas especiales fueron atacadas por los hermanos y su guardaespaldas. Desde el último piso barricado, los hermanos hirieron a 4 soldados y dispararon desde las ventanas. Se llamó a refuerzos, mientras que aquellos fuera de la mansión devolvían el fuego. Lanzagranadas, ametralladoras pesadas y cohetes antitanque fueron disparados a su propiedad. Incluso ante tal fuego pesado, los defensores en la casa continuaron luchando, incluso logrando lanzar granadas a las fuerzas estadounidenses. Un número de helicópteros de ataque también se sumaron a la batalla, destruyendo parte de la mansión. Después de 3 horas de combate, se consideraron opciones sobre cómo terminarlo de la mejor manera. Se consideró y descartó el uso de helicópteros Apache debido al riesgo de bajas civiles. Finalmente, se lanzaron 10 misiles TOW desde los Humvees para matar a los hermanos. Los misiles destruyeron gran parte de la propiedad, permitiendo a los soldados estadounidenses entrar a la mansión. Dentro, localizaron los cuerpos muertos de Uday y Qusay encontrados en el dormitorio de arriba. Se informó que el hijo de Qusay, Mustafa, fue encontrado en el dormitorio y disparó a los soldados. A su vez, fue disparado y asesinado. Al parecer, su abuelo Saddam Hussein le había dicho que estuviera preparado para luchar hasta la muerte contra cualquier invasor. Consejo que aparentemente Saddam no siguió él mismo. Los cuerpos de Uday y Qusay fueron recuperados y se distribuyeron fotos como prueba de su muerte. Estas fotos aún se pueden hallar en línea sin dificultad hoy en día. Ambos habían alterado su apariencia, dejándose crecer barbas para ocultar su rostro, y Uday se había afeitado la cabeza. La autopsia reveló que ambos habían sufrido hasta 20 heridas de bala cada uno, y sus rostros tuvieron que ser reconstruidos con masilla de embalsamador. La publicación de estas fotos fue considerada polémica por algunos. Algunos temían que la exhibición de los cuerpos se viera como jactancia, aunque al final se consideró importante que las víctimas del gobierno de los hermanos supieran que ambos estaban muertos. Sus cuerpos serían enterrados nuevamente cerca de sus padres poco después de la propia muerte del dictador. Los hermanos tuvieron un final sangriento, al parecer no dispuestos a irse calladamente. Los dos aterrorizaron al pueblo de Irak, ya sea con violencia abierta o empleando la enorme red de inteligencia iraquí para aplastar a los disidentes. Se les temía con razón como posibles reemplazos de Saddam, ya que ambos solo habrían continuado con el legado de su padre. Sus muertes fueron un final perturbador para su perturbador gobierno,